Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, fascinante y a menudo complejo. La carta de Pablo a los Gálatas. Sí, una carta intensa sin duda. Tenemos aquí un análisis que le da una vuelta interesante. La pregunta clásica es, ¿estaba Pablo desechando la ley de Moisés, la Torá? Ajá, Pero este material sugiere algo distinto, que Pablo en realidad defendía la Torá original frente a tradiciones humanas que se le habían añadido. exacto. Esa es la propuesta central. Nuestra misión hoy entonces es desempacar esa perspectiva, ver en qué se basa. Claro. Y la clave, según esta lectura, está en entender bien qué quería decir Pablo con eso de las obras de la ley. Porque parece que no se refería a obedecer a Dios en general, sino a algo muy específico del contexto judío del primer siglo. Hay que diferenciar, dice este análisis, entre la Torá escrita y ciertas tradiciones orales, sobre todo las fariseas. Ok, empecemos por ahí. Si Pablo no atacaba la obediencia a la ley de Dios, ¿qué era entonces lo que combatía con tanta pasión? Porque, vamos, la carta es fuego puro. Totalmente. Bueno, el argumento es que el blanco de Pablo era una corriente específica dentro del judaísmo de su época, particularmente ligada a algunos grupos fariseos. Los fariseos, conocidos por su devoción a la ley, ¿no? Sí, pero también por un énfasis muy grande en la interpretación y aplicación detallada de esa ley. Y ahí entra la tradición oral, la halajá farisea. La halajá. Exacto. Eran un conjunto de interpretaciones, costumbres, reglas transmitidas oralmente. Y el punto crucial aquí es que para tiempos de Pablo, esta tradición oral estaba ganando muchísima autoridad. ¿Tanta como la Torá escrita? Pues, según este análisis, en la práctica a veces parecía que sí, o incluso más, se estaba poniendo casi al mismo nivel. Entonces, a ver si entiendo. El problema no era la ley divina como tal, sino estas interpretaciones, como añadiduras humanas. Precisamente, esa es la idea. Pablo veía que estas tradiciones, aunque quizás surgieron con buena intención, se habían vuelto, una carga. Y peor, un motivo de exclusión, ¿Exclusión de quiénes? sobre todo de los gentiles, de los no judíos que estaban abrazando la fe en Jesús como Mesías. Las tradiciones estaban creando barreras que la Torá original, según Pablo, no ponía. Esto nos lleva de cabeza a esa frase, las obras de la ley. Es central en Gálatas. Si no es simplemente portarse bien o cumplir los mandamientos, ¿qué significa entonces bajo esta lupa? Significa de justamente ese paquete de prácticas derivadas de la halajá farisea. Prácticas que funcionaban casi como marcadores de identidad. ¿Identidad étnica? ¿Religiosa? Ambas. Piensa en la circuncisión, pero no como señal del pacto original, sino cuando se exigía a los gentiles como condición indispensable para ser del pueblo. O ciertas reglas de comida súper detalladas que iban más allá de lo bíblico. O seguir un calendario específico de fiestas de una manera particular. Entiendo. Estas obras no eran intrínsecamente malas, pero el problema era cuando se convertían en la base para decir quién estaba dentro y quién fuera. Cuando eclipsaban la fe en el Mesías como lo verdaderamente importante para pertenecer al pueblo de Dios. O sea, se volvían como barreras culturales casi nacionalistas, pero vestidas de religión. Algo así, exacto. Y ahí está la distinción que este material recalca una y otra vez. Torá escrita, dada por Dios, versus esta ley oral o halajá. Ese es el eje. Parece fundamental para entender todo el argumento. Totalmente. El análisis insiste. Pablo, como judío, respetaba la Torá escrita, profundamente. Su bronca no era con los mandamientos de Dios. Era con las capas añadidas. Exacto. Con esas capas y capas de regulaciones humanas que, en su opinión, estaban como oscureciendo el propósito original de la ley. La estaban convirtiendo en un sistema para justificar la propia rectitud y para excluir, en lugar de guiar hacia la fe y la dependencia de Dios. El texto menciona que mucho de esta tradición oral se escribió después, en la Mishnah, el Talmud. Si eso fue después, ¿cómo nos ayuda a entender a Pablo? Buena pregunta. Obviamente Pablo no tenía el Talmud en sus manos como lo tenemos hoy, pero lo que hace el análisis es citar ejemplos talmúdicos como Shabbat 70a o Barajo 35b. Ajá. No para decir que Pablo discutía sus textos, sino para ilustrar el tipo de razonamiento, el tipo de reglas minuciosas sobre el Shabbat, la comida, la pureza, la interacción con gentiles que ya estaban circulando,
que ya se estaban desarrollando en las escuelas fariseas del siglo I. Ah, ok. Son como ejemplos del ambiente de discusión legal de la época. Exacto. Esas reglas, que iban mucho más allá de la letra de Moisés, son ejemplos del tipo de yugo, como a veces se le llamaba, al que Pablo se oponía, sobre todo cuando se imponía como necesario para la salvación o para ser miembro pleno del pueblo. Muestran cómo la tradición podía generar un sistema legal muy complejo, a veces pesado. Entendido. Ahora, hay otra fase de Pablo en Gálatas 4 que siempre me ha parecido un poco enigmática. Dice que antes de Cristo estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo, los stoichiatokosmo. ¿Cómo encaja eso con criticar la halajá? El análisis lo conecta con el contexto cultural de la época, el judaísmo helenístico, ese judaísmo que dialogaba mucho con la cultura griega. Stoichea to cosmo se traduciría como principios elementales, básicos, casi como las letras del alfabeto, que regían la vida religiosa. ¿Tanto judía como pagana? Exacto. Podría incluir prácticas externas como la circuncisión, las leyes de comida, las fiestas, los rituales de purificación, pero vistas desde un ángulo particular. ¿Cuál? Cuando se hacían no como respuesta de fe a Dios, sino como un intento de controlar lo divino, de ganar mérito, o simplemente como marcadores de identidad que separaban judío versus gentil, libre versus esclavo. Como si fueran cosas básicas o infantiles. Justo. Elementales, infantiles, en comparación con la madurez que viene con la fe en Cristo y la vida guiada por el Espíritu. Esa es la interpretación que se propone. O sea que esas prácticas externas, si no estaban acompañadas de la fe correcta, podían volverse problemáticas en cualquier sistema religioso. Correcto. La crítica de Pablo, según esta visión, no es solo contra una mala interpretación dentro del judaísmo, es contra cualquier sistema y esto podría incluir aspectos del paganismo también, que pone todo el peso en rituales externos y marcadores de grupo para relacionarse con Dios o para definirse, en lugar de la fe y la transformación interior que viene del Espíritu. Y aquí entra el famoso incidente en Antioquía, ¿no? Gálatas 2. Pablo enfrentando a Pedro. Se presenta como un caso práctico de todo esto. Recordemos qué pasó y cómo lo lee este análisis. Claro, es una escena potente. Pedro, que es llamado Cefas, estaba en Antioquía, una iglesia mixta con muchos gentiles, y él, al principio, comía con ellos, compartía la mesa, algo muy significativo, mostraba unidad en Cristo por encima de las divisiones étnicas. Pero llegaron unos tipos de Jerusalén. El texto dice de parte de Santiago, probablemente judíos cristianos con una visión más estricta sobre seguir la halajá. ¿Y Pedro? Bueno, sintió la presión. ¿Y qué hizo? Empezó a retirarse, a separarse, a comer solo con los judíos, por miedo a la crítica de los de la circuncisión. Y su ejemplo fue tan fuerte que hasta Bernabé, compañero de Pablo, se dejó llevar. Ahí es donde Pablo interviene, cara a cara. Exacto. Y aquí está lo interesante del análisis. Pablo no le dice a Pedro, estás violando la Torá. Comer con gentiles no estaba prohibido por Moisés. Entonces, ¿qué le reprocha? Su hipocresía. Le dice, no andaban rectamente según la verdad del Evangelio. Y le reprocha que, con su actitud, estaba prácticamente forzando a los gentiles a judaizar. A adoptar las costumbres judías basadas en la halajá. Justamente, como si fueran necesarias para ser aceptados del todo. Estaba volviendo a levantar el muro de separación que Cristo, según Pablo, había derribado. Su acción negaba que la fe en Jesús fuera suficiente. Estaba cediendo a una presión basada en tradiciones humanas, no en el Evangelio puro. Qué fuerte. Entonces, si juntamos todas estas piezas, ¿qué imagen nos queda de Pablo respecto a su herencia judía, a la ley? ¿Estaba rompiendo con ella? Pues, según esta perspectiva, para nada. El análisis cita a estudiosos como N.T. Wright, que argumentan con mucha fuerza que Pablo no se veía a sí mismo abandonando el judaísmo, sino proclamando su cumplimiento. Él creía apasionadamente que en Jesús el Mesías se cumplía todo lo que Israel esperaba. La gran promesa a Abraham, ¿recuerdas? En ti serán benditas todas las naciones. Sí, claro. Pues Pablo veía que eso se estaba haciendo realidad universalmente en Cristo. Por lo tanto, la forma de pertenecer al verdadero pueblo de Dios ya no se definía por seguir esos marcadores externos de la halajá, circuncisión, reglas de comida restrictivas, sino por la fe en Cristo crucificado y resucitado. Y esa fe es la que abre la puerta al Espíritu Santo. Exacto. Y es el Espíritu el que hace la verdadera transformación interior.
la que la ley señalaba, pero no podía producir por sí misma. Pablo les pregunta directamente a los Gálatas, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o sea, la halajá, o por oír con fe? Claro, apela a su propia experiencia. Pero a la luz de Cristo, que es su cumplimiento. Tiene lógica. Pero si las obras de la ley, entendidas así como seguir la halajá, no son el camino, y la fe y el espíritu son lo central, ¿qué guía la vida diaria? ¿No podría pensarse que es un todo vale? Es una preocupación válida, y Pablo la encara, sobre todo en Gálatas 5. Él no está predicando una libertad sin ley, lo que se llama antinomismo. Al contrario, ¿Qué propone? llama a una vida totalmente nueva, una vida que consiste en andar en el Espíritu. Y para Pablo y para su audiencia original, que entendía el contexto judío, vivir por el Espíritu no era caos, Era cumplir la ley de otra manera. era cumplir el corazón mismo de la Torá, el amor a Dios y al prójimo, lo que él llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Ves? Significaba ser liberado de las interpretaciones legalistas, de las cargas humanas que habían torcido la ley, para poder vivir su esencia verdadera, desde adentro, por el poder del Espíritu. Así que, el mensaje final que destila este análisis es potente. Pablo denuncia con todos los legalismos humanos, esas tradiciones y reglas que esclavizan, que dividen, que excluyen, porque contradicen la libertad y la universalidad del Evangelio. Pero no ataca la Torá en sí. No, no ataca las instrucciones de Dios ni su valor como guía sabia y santa. Lo que propone es que esa Torá ahora se interpreta y se vive a través de Cristo, su cumplimiento, y bajo la guía dinámica del Espíritu Santo, el Espíritu que escribe la ley en el corazón, como decían los profetas. Ok, haciendo un resumen rápido de este análisis que hemos explorado hoy. La idea central es que Gálatas no es un rechazo a la ley de Dios, a la Torá, Exacto. sino una crítica muy fuerte y muy específica contra ciertas tradiciones humanas que aquí se identifican con la halajá farisea del primer siglo. Ajá. Tradiciones que se habían puesto en medio, exigiendo cosas extras más allá de la fe en Cristo para ser considerado parte del pueblo de Dios y creando divisiones. Precisamente, Pablo defiende que la puerta ahora es universal, por la fe en Jesús Mesías, y la vida cristiana se vive por el poder del Espíritu. Y esto, insiste él, no anula la Torá. Sino que cumple la promesa a Abraham. De bendecir a todas las naciones, sí, y restaura la ley a su propósito original. La libera de esas interpretaciones que la habían vuelto una herramienta de exclusión y de autojustificación. Y bueno, toda esta exploración nos deja pensando, ¿no? Más allá del estudio bíblico del primer siglo, en nuestras propias vidas, en nuestras comunidades, en cualquier sistema de creencias. ¿Cómo mantenemos esa agudeza? ¿Cómo distinguimos entre lo esencial, el corazón del mensaje, y las tradiciones, las interpretaciones, las aplicaciones humanas que a lo mejor nacieron bien, pero con el tiempo pueden llegar a oscurecerlo todo, o a complicarlo, o incluso a contradecir lo fundamental? Es una pregunta clave. Para reflexionar, sin duda.